En un pequeño pueblo, un hombre común soltó una mentira sin importancia, o al menos eso creyó. Muchos piensan que las palabras se las lleva el viento, que una broma o un chisme no dejan huellas y se dicen sin mala intención. Pero lo que ocurrió después demostró lo contrario. Algunas palabras no vuelan, caen, y pueden destruir en silencio. Esta historia, inspirada en hechos reales y compartida por generaciones, ha cambiado la forma de hablar de quienes la conocen. Hoy te mostraré cómo un solo acto, simple pero poderoso, transformó una vida y un pueblo entero. Escucha hasta el final y dime, ¿alguna vez dijiste algo que no podías deshacer? Hay días en que el viento sopla como si trajera memorias antiguas, y en ese pueblo escondido entre montañas y sembradíos, parece que el tiempo se detiene solo para escuchar. En ese lugar donde los perros duermen bajo la sombra de las parras y los niños corren descalzos detrás de nubes de polvo, vive un hombre que todos conocen por su risa amplia y su forma ligera de contar las cosas. Su voz siempre flota en el aire, en la panadería, en la plaza, en la fila del agua. Siempre hay algo que decir, siempre hay alguien a quien observar, siempre hay una historia que exagerar, solo un poco. Las personas lo quieren aunque lo escuchen con reservas. Es de esos que siempre tiene una anécdota real sobre cada vecino, una versión alternativa de cualquier suceso. Y aunque sus palabras rara vez hieren de frente, dejan ecos que a veces incomodan. Se dice que lo hace por costumbre, no por maldad. Nadie lo acusa, pero todos entienden que con él la verdad siempre lleva adornos. En el fondo creen que le gusta sentirse necesario, como si su voz llenara los vacíos del silencio en un pueblo donde la rutina suele repetirse. A unos pasos de la plaza vive el sabio, un hombre que no necesita alzar la voz para ser escuchado. Su presencia es como un árbol antiguo, no se mueve, pero protege. Su casa está rodeada de plantas medicinales, libros viejos y cuadernos escritos con una caligrafía que nadie se atreve a leer. Algunos dicen que habla con Dios, otros que simplemente sabe escuchar lo que los demás no oyen. No enseña en la escuela, ni predica en la iglesia, pero su palabra pesa más que un sermón. Cuando habla, todos callan. No porque imponga, sino porque su voz nace desde un lugar donde solo habita la verdad. Ambos hombres se cruzan a veces en el camino de tierra que lleva al molino. Uno sonríe con amabilidad fingida, el otro asiente con respeto. Nunca han tenido un conflicto, pero tampoco una conversación verdadera. Entre ellos hay una distancia invisible, tejida por la diferencia entre hablar por impulso y callar por sabiduría. Una tarde cualquiera, mientras el hombre de las palabras se sienta en la plaza con un mate y varios oyentes curiosos a su alrededor, algo cambia. Hay una pausa inusual entre sus frases. Mira hacia la casa del sabio, y por primera vez, en lugar de una historia, lo que le nace no es una risa, sino una idea. Que no debería decirse, pero que parece imposible de guardar. El calor de la tarde cae pesado sobre el empedrado de la plaza. Las sombras de los sauces se alargan mientras los ancianos juegan dominó bajo un alero, y los niños corren descalzos entre las fuentes secas. El hombre está ahí, como siempre, en su banco preferido, con un mate tibio y un pequeño grupo a su alrededor, ansiosos por una historia que rompa la monotonía del día. Hoy, sin embargo, sus palabras toman un rumbo distinto. Comienza con un tono casual, casi como si compartiera una anécdota olvidada. Habla del sabio. Al principio no dice su nombre, solo se refiere a cierto hombre que todos respetan. Y lanza una sonrisa ambigua, como si guardara un secreto demasiado jugoso para ser contado abiertamente. Los ojos de sus oyentes se encienden. El silencio que se forma le confirma que ha captado su atención. Entonces lo suelta. Que el sabio no siempre fue tan sabio, que en otro pueblo tuvo un pasado confuso, que hay cosas que se ocultan detrás de esa serenidad suya. No da pruebas, ni falta que hace. Las frases están cargadas con la insinuación justa, con esa ambigüedad venenosa que deja espacio a la imaginación. Alguien pregunta, ¿y vos cómo sabes eso? Él no responde de inmediato. Solo da un sorbo al mate, mira hacia el cielo como si recordara algo distante y dice, hay cosas que uno se entera con el tiempo. Mejor no decir demasiado. Esa frase, en lugar de cerrar el tema, lo desata. Como un lazo que se suelta, las palabras comienzan a rodar, a entrelazarse entre vecinos, a transformarse al pasar de boca en boca. Lo que comenzó como un comentario ambiguo, pronto se vuelve una historia, y la historia, en cuestión de días, se convierte en rumor. Algunos se escandalizan, otros se divierten, y unos pocos, los más prudentes, simplemente guardan silencio. Mientras tanto, el sabio continúa con su rutina diaria, sin decir nada, pero empieza a notar detalles.
miradas que se desvían, saludos que llegan con menos calidez, voces que bajan de volumen cuando se acerca. Siente la atmósfera cambiar, como una brisa que trae olor a lluvia antes de que el cielo se nuble. Una noche, al cruzar la plaza de regreso a casa, se detiene un instante. Escucha una carcajada apagada desde un rincón oscuro. No logra distinguir las palabras, pero reconoce su nombre entre los murmullos. No dice nada. Solo sigue caminando, con el paso más lento que de costumbre, y al llegar a casa, por primera vez en años, cierra la puerta con llave. Los días comienzan a tornarse más densos. Ya no hay la misma ligereza en el aire cuando el hombre se sienta en la plaza. Sus historias, antes celebradas con risas fáciles y gestos cómplices, ahora provocan silencios incómodos o carcajadas forzadas. No lo dicen con palabras, pero lo siente. Algo ha cambiado. Una tarde escucha de labios de un desconocido una versión grotesca de su propio relato. Un rumor que jamás pronunció, pero que lleva su marca, como una sombra torcida de lo que alguna vez dijo. Dicen que el sabio huyó de otro pueblo porque hizo daño a una niña. La frase le golpea el estómago. No es lo que él dijo. No exactamente. Pero tampoco puede negar que, de alguna manera, abrió la puerta para que eso ocurriera. Eso es exagerado. Balbucea intentando reírse, pero la sonrisa no le nace completa. Comienza a notarlo en todas partes. Un comerciante baja la voz cuando él entra a la tienda. Un niño lo mira de reojo como si supiera algo. La panadera ya no lo llama don con afecto, sino con una frialdad cortés. Y lo peor, su propio reflejo en el espejo por las noches empieza a mirarlo con sospecha. En su interior algo se agita. Una voz que hasta entonces había estado dormida se despierta con el tono de una campana de advertencia. Esto se fue de las manos. Detente. Pero esa voz choca con otra, más conocida y arrogante, que dice: ¿y qué? Vos no hiciste nada malo. Solo contaste lo que la gente ya decía. Se convence a sí mismo de que todo es una exageración colectiva, que el pueblo es propenso al drama, que él, al fin y al cabo, no inventó nada. Era una broma. Repite como si al decirlo muchas veces las palabras pudieran volver a su sitio, como si con repetirlo pudiera convencer a los demás, y a sí mismo. Una noche, mientras se sirve una copa de vino en soledad, vuelve a pensar en el sabio. Lo imagina sentado en su patio, leyendo o cuidando sus plantas, ignorando el mundo o, peor aún, entendiendo todo y eligiendo callar. Por un instante siente la tentación de acercarse, de aclarar, de preguntar siquiera si está bien, pero la copa se le enfría en la mano y decide no moverse. No hoy, tal vez mañana. Al apagar la luz, mira por la ventana. Afuera, el viento juega con las ramas. Le parece ver algo moverse frente a la casa del sabio, pero es solo una sombra. ¿O no? Esa noche, el cielo se desploma sin pudor. El viento azota los postigos. Los árboles crujen como si algo en ellos también quisiera quebrarse. La lluvia golpea los tejados con la insistencia de una verdad que ya no puede esperar. El hombre está despierto, acostado pero sin reposo, con los ojos abiertos en la oscuridad. Su pecho, inquieto, parece susurrar algo que no se atreve a escuchar del todo. Cada trueno retumba como un juicio. Cada relámpago, un reflejo de lo que ha provocado. Se sienta en la cama. El mate de la tarde aún está sobre la mesa, frío, como si también él hubiera olvidado su sabor. Afuera el mundo parece purgarse. Dentro no hay más excusas. El orgullo que lo había retenido tanto tiempo se resquebraja en el silencio entre las gotas. No puede esperar más. Toma su abrigo, lo abrocha con manos temblorosas y cruza la plaza bajo la tormenta. Nadie está afuera. Solo él, solo el viento y la culpa. Al llegar a la casa del sabio se detiene un instante. La luz tenue del interior dibuja sombras en la galería. Hay un aroma a eucalipto y tierra mojada. El sabio está allí, sentado bajo el porche, como si supiera que él vendría. Sostiene una taza de té caliente entre las manos, con la misma calma que se sostiene una vela encendida en medio de la tempestad. Sus ojos lo reciben sin sorpresa, sin dureza, solo con ese silencio que escucha más de lo que dice. El hombre traga saliva. Las palabras le salen con esfuerzo, entrecortadas como el viento que silba en las grietas de la madera. He dicho cosas que no debía... Comienza. Cosas que ahora no puedo detener. He causado daño. Y no sé cómo volver atrás. El sabio no responde de inmediato.
Lo observa con una paciencia que no parece de este mundo, como si no lo juzgara por lo que ha hecho, sino por lo que aún puede hacer. Entonces, con voz suave, pero firme, dice: «Toma una almohada». El hombre frunce el ceño, confundido. El sabio continúa, sin levantar la voz: «Llévala contigo, ábrela con un cuchillo». Esparce sus plumas al viento. Luego regresa. No explica más, no pregunta nada. Vuelve a mirar su taza de té, como si la conversación ya hubiera terminado. El hombre asiente sin comprender del todo. Da media vuelta y se pierde bajo la lluvia, sin saber que lo que acaba de recibir no es una solución, es una lección. Todavía con la ropa húmeda de la noche anterior, el hombre se despierta antes del amanecer. No sueña con claridad, pero hay algo que lo impulsa. Una especie de urgencia silenciosa que no necesita explicación. Recuerda las palabras del sabio. No les encuentra sentido lógico, pero hay algo en esa indicación, tan simple y absurda, que lo llama desde adentro. Como una intuición que no viene del pensamiento, sino del alma. Busca la almohada más grande de su casa. Una vieja rellena con plumas naturales, guardada desde hace años en lo alto de un ropero. Al tomarla en brazos, siente su peso. No es mucho, pero es suficiente. También tomas una baja, la misma con la que abre paquetes, pela naranjas, y que ahora, extrañamente, llevará a una especie de ritual. No lo sabe con certeza, pero presiente que no será igual después de esto. Camina solo, en silencio, hacia la colina que mira al pueblo. A esa hora, todo está envuelto en un azul profundo. El barro de la lluvia reciente se pega a sus botas, y la brisa huele a tierra, a pasto húmedo y a algo que no logra nombrar, como si la madrugada tuviera su propio perfume. Cuando llega a la cima, respira hondo. Nadie lo ve. Solo hay árboles dormidos, nubes bajas y un horizonte que todavía no se ha despertado del todo. Mira la almohada por unos segundos. Acaricia la tela. Luego saca la navaja y sin pensar demasiado la desliza con decisión. El corte abre la tela como una herida blanca, y en un instante, las plumas se elevan como si tuvieran voluntad propia. No caen, se escapan. El viento comienza a jugar con ellas, las levanta, las dispersa, las hace danzar. Algunas suben alto, otras giran sobre sí mismas y desaparecen tras las piedras. Parecen pájaros liberados, o pensamientos, o palabras que ya no pueden regresar. Por primera vez en semanas, el hombre sonríe sin peso. Hay algo hermoso en esa dispersión, como si lo que estaba encerrado ahora fluyera libre, sin culpa. El pecho se le aligera, mira sus manos vacías y siente que ha obedecido algo más grande que él. Se queda allí unos minutos más, en silencio, contemplando lo que ha hecho. Luego baja de la colina. El viento ha amainado. El cielo comienza a aclararse. No nota que una sola pluma ha quedado atrapada en su abrigo, pegada a su hombro. Se mueve apenas con la brisa, como si esperara algo. Como si aún no quisiera irse. El sol ya está alto cuando el hombre regresa a la casa del sabio. Trae barro en los zapatos, un cansancio extraño en los hombros y una esperanza serena latiendo en el pecho. Toca la puerta con respeto, como si su mano llevara también una disculpa. El sabio lo recibe bajo el mismo porche, con el mismo té humeante entre las manos. Hay calma en sus ojos, pero no complacencia. ¿Ya estoy perdonado?, pregunta el hombre con la voz baja, como quien no quiere despertar al dolor. El sabio lo observa sin prisa, como quien examina no la pregunta, sino la intención detrás de ella. Luego, con ternura, responde: «Primero tienes que recoger todas las plumas». Las palabras caen como piedra en agua quieta. El hombre se queda inmóvil. Su rostro palidece. Pero eso es imposible. El viento las ha esparcido por todo el valle. El sabio asiente con un leve movimiento de cabeza, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. «Así como tú lo has hecho con tus palabras», dice. Esas palabras viajaron sin dirección y ahora no puedes recuperarlas. No hay reproche en su tono, solo verdad. Una verdad que duele más que cualquier castigo. El hombre baja la mirada. En ese instante lo entiende. No con la mente, con el alma. Lo entiende de una forma que no tiene vuelta atrás. Al día siguiente comienza su búsqueda. No lleva un mapa ni un plan claro, pero sabe qué está buscando. No plumas, sino consecuencias. Recorre caminos de tierra, se detiene en casas que solía evitar. A cada persona le ofrece lo mismo: una mirada limpia, una disculpa honesta y la voluntad de escuchar.
Algunos lo miran con desconfianza, otros le cierran la puerta, hay quienes lo ignoran por completo, pero también hay ojos que se humedecen al escucharlo, manos que se estrechan, silencios que se rompen. Visita a una mujer mayor, que le cuenta cómo su nieto dejó de visitar al sabio por temor a lo que escuchó. Habla con un joven que repitió su historia en la escuela, sintiéndose valiente. Encuentra a una madre que dice: «Yo no supe qué creer, así que dejé de creer». A veces recoge pequeñas plumas reales en su camino. Las guarda en el bolsillo sin saber bien por qué. Quizás como símbolos o como testigos. En la plaza, algunos aún murmuran a su paso: «No todos olvidan, no todos perdonan». Pero un día, al volver a casa, encuentra una pluma en el umbral de su puerta, limpia, blanca, como si alguien, en silencio, se la hubiera devuelto. El sol apenas comienza a asomar cuando el hombre sale a caminar. La mañana es fresca y luminosa, una de esas que parecen prometer algo nuevo, aunque él ya no se fía de las promesas que vienen sin esfuerzo. Lleva consigo una pequeña bolsa de tela donde guarda algunas plumas que ha recogido. No sabe si algún día las devolverá todas, pero ha decidido no dejar de intentarlo. Al cruzar la plaza, se detiene ante una escena que lo paraliza. Una niña de no más de 8 años juega con otras 2 en un rincón, junto al banco donde él solía contar sus historias. Una de ellas sostiene una de sus plumas, una que él mismo reconoce por la mancha oscura cerca del tallo, y la agita en el aire como si fuera una varita mágica. Con voz teatral repite algo que no es del todo exacto, pero tiene ecos de lo que él una vez dijo. Dicen que el sabio no es tan sabio, que antes hizo cosas malas, que por eso nadie le habla. Las otras niñas la escuchan con atención. Una se tapa la boca, escandalizada. La otra sonríe, como si acabara de descubrir un secreto importante. Él no puede moverse. Siente que algo dentro de su pecho se desploma. No es rabia, no es vergüenza. Es algo más profundo, una conciencia súbita, punzante. Lo que sembró no se detuvo en las personas adultas. Ha echado raíces en los corazones que apenas comienzan a formarse, donde las palabras no se filtran, solo se absorben. Y en ese instante lo entiende de verdad. Su error no fue una acción aislada, ni un simple descuido. Fue un modelo, un ejemplo. Sin pensarlo, cae de rodillas. No importa que la plaza esté vacía o que alguien lo vea, ya no se esconde, no llora, pero tiembla. El aire se vuelve más frío. O tal vez es su propia culpa lo que lo enfría por dentro. Cierra los ojos y ora. No para librarse del peso, no para borrar lo que hizo, no para que lo perdonen quienes no quieren hacerlo. Ora para que sus palabras de ahora en adelante sean otra cosa, que no sirvan para herir ni entretener, sino para curar, que no sirvan para alimentar el fuego de la sospecha, sino para encender la luz de la verdad. Que pueda hablar con propósito, con humildad, con compasión. Cuando abre los ojos, la niña ha dejado la pluma en el suelo. Sigue jugando como si nada. Pero él sabe que algo en ese instante acaba de cambiar para siempre. La noticia se extiende por el pueblo como un eco bajo, triste y persistente. El sabio ha caído enfermo. Algunos dicen que fue el frío de la última tormenta, otros que su corazón se ha agotado. Pero hay quienes murmuran que es la tristeza la que lo consume. Como si el silencio que siempre habitó en él se hubiese convertido, esta vez, en un peso que su cuerpo ya no puede sostener. Las reacciones no tardan en aparecer. Hay quienes se acercan a su casa con respeto y preocupación, llevando hierbas, caldos o simplemente su presencia. Otros, sin embargo, comentan con tono ambiguo: ¿quién sabe si no se lo merece, después de todo lo que se decía? Como si las palabras que una vez volaron aún mantuvieran su vuelo, lejos de la verdad y cerca de la indiferencia. El hombre escucha todo, no responde a nadie, solo siente cómo algo dentro de él vuelve a quebrarse. No es culpa, es una mezcla más profunda, responsabilidad y ternura. Una tarde, cuando el cielo se tiñe de gris claro y el viento sopla con una suavidad triste, decide ir a verlo. No lleva flores, no lleva excusas, solo su presencia y una última verdad que necesita entregar. Golpea la puerta con suavidad, pero no hay respuesta. Empuja con cuidado, está entreabierta. Dentro, el aire huele a infusiones y madera vieja. El sabio está sentado junto a la ventana, envuelto en una manta de lana, mirando sin hablar las ramas de un árbol que se mecen lentamente. Sus ojos están abiertos pero lejanos, como si escucharan otra clase de viento. El hombre se acerca, se arrodilla a su lado. No hay miedo, no hay súplica. No vengo a justificarme, dice con voz serena. Vengo a dar gracias.
porque me enseñaste con una sola frase lo que nunca entendí con 1000. El sabio gira levemente el rostro. Lo observa. Hay fragilidad en su mirada, pero también luz, como si, aún débil, siguiera viendo con la misma profundidad de siempre. Sonríe apenas, pero esa sonrisa basta. No fuiste el primero en soltar plumas, susurra. Pero quizás seas el primero en intentar recogerlas. El hombre asiente, sin palabras. En su interior, algo encuentra descanso. Afuera, el viento sopla con un ritmo lento, casi ceremonial. Y una sola pluma, blanca y liviana, desciende desde el tejado y queda suspendida unos segundos en el aire, antes de desaparecer. El amanecer llega sin canto de gallos, sin alboroto. Una quietud profunda cubre el pueblo, como si el viento, los árboles y las piedras estuvieran de luto. En la casa del sabio, la ventana ya no se abre. La mecedora permanece inmóvil. Y el rumor que recorre las calles no necesita exageración. El sabio ha partido. La noticia no grita. Se desliza. Se siente. Algunos lloran con el rostro cubierto. Otros se sientan en silencio, recordando cosas que nunca dijeron. El hombre, en cambio, no llora. No en público. Camina solo hasta la colina donde una vez soltó las plumas. Se sienta sobre una roca y permanece ahí, con los ojos cerrados, escuchando el viento como si todavía pudiera encontrar en él la voz de quien ya no está. En los días que siguen, no busca protagonismo, no habla más de la cuenta. Su rostro, antes siempre ocupado en relatar, ahora guarda un silencio que muchos notan. Lo ven diferente, más firme, más claro. Ya no interrumpe, no adorna, no especula. Cuando alguien comienza a contar una historia ajena con tono de juicio, él inclina levemente la cabeza y pregunta sin agresión: ¿estás seguro de lo que dices? La pregunta no ataca, solo invita a pensar, pero rara vez obtiene respuesta. En otras ocasiones, cuando el bullicio de los rumores crece en alguna esquina, su voz serena se alza no para corregir, sino para proponer silencio. Lo hace con respeto, como quien sabe el peso de lo que calla. Poco a poco, la gente empieza a verlo distinto. Ya no como aquel que entretenía con historias, sino como alguien que ha cruzado algo por dentro. Como si hubiera visto de cerca lo que las palabras pueden destruir, y también lo que pueden redimir. No se convierte en maestro, ni en consejero, ni en referente moral. No da discursos, no busca aplausos. Solo camina por la vida con una palabra menos y una escucha más. Los niños que antes lo imitaban con bromas, ahora lo observan en silencio. Y cuando hablan entre ellos, alguno repite: dicen que ese hombre cuida las palabras como se cuidan las semillas. Y nadie se ríe. Porque todos saben que hay semillas que florecen y otras que envenenan la tierra por años. El viento sigue soplando, pero ya no encuentra en él frases sueltas, ni verdades a medias. Solo una quietud nueva, una verdad aprendida. Y en lo alto de un árbol, sobre la plaza, una pluma olvidada se suelta sola, como si por fin hubiera encontrado su momento para caer. Los años pasan con la calma lenta de los inviernos en el valle. El pueblo cambia poco a poco. Se construyen casas nuevas, los árboles crecen más altos, y los rostros de antes van desapareciendo como huellas en la tierra después de la lluvia. La plaza, sin embargo, sigue siendo el corazón del lugar. Y en ella, cada tanto, aún se ve al hombre caminando con paso firme, el sombrero gastado y una mirada serena que no necesita palabras. Ya casi nadie recuerda con exactitud qué ocurrió en aquel tiempo. La historia se ha diluido entre generaciones, como el color de una foto al sol. Se ha vuelto leyenda. Pero todos saben que ese hombre, el que camina sin prisa y saluda con respeto, fue alguien distinto, no por lo que dijo, sino por lo que aprendió a callar. Los más viejos lo recuerdan recogiendo plumas durante años. Algunos dicen que tenía una caja de madera donde las guardaba, con delicadeza, como si fueran reliquias. Otros aseguran que cada domingo dejaba una en silencio sobre el altar, entre las velas, como quien entrega algo más profundo que una ofrenda, un acto de memoria. Los niños, que ya nacieron en un pueblo sin sabio, sin rumores antiguos, miran al hombre con una mezcla de curiosidad y admiración. Saben que siempre lleva una pluma en el bolsillo, no la muestra, no la presume. Pero a veces, cuando lo ven sentarse solo en la plaza y sacarla para mirarla unos segundos, sienten que hay algo sagrado en ese gesto. Uno de ellos alguna vez se atrevió a preguntarle: ¿por qué la guardas? Y el hombre, con una sonrisa que es casi un suspiro, respondió: para no olvidar. No dijo más. No hizo falta.
La respuesta quedó resonando como esas cosas que no necesitan explicación porque ya lo dicen todo. La vida continúa. Hay nuevas historias, nuevos juegos, nuevos errores que aprender, pero entre todo eso, el pueblo guarda una certeza, que las palabras tienen peso, que lo que se dice no se lo lleva el viento, como muchos creen, sino que el viento lo esparce, y alguien en algún momento deberá recogerlo, y cada vez que alguien alza la voz con ligereza, siempre hay una mirada que se cruza con la del hombre de la pluma, una mirada que recuerda, aún sin saber la historia completa, que hay cosas que deben decirse con el alma, o no decirse nunca. La primavera llega con su promesa de renovación. Las flores asoman tímidamente entre las grietas del empedrado, y los árboles, vestidos de verde fresco, dan sombra nueva a la plaza antigua. Los niños corren, las madres conversan, y los viejos observan como guardianes silenciosos de una historia que sigue latiendo bajo la tierra. Ese día, el hombre se sienta como siempre en su banco de madera. Tiene el rostro surcado por los años, pero sus ojos siguen limpios, como el primer día en que comprendió lo que realmente significan las palabras. En su abrigo, como costumbre inquebrantable, la pluma descansa, no como carga, sino como memoria. A unos metros, un grupo de jóvenes ríe con desparpajo. Uno de ellos, alto, con voz clara y segura, imita a un vecino ausente. Exagera sus gestos, su modo de hablar, su forma de caminar. El grupo se ríe. No hay malicia evidente, pero tampoco respeto. Solo esa ligereza con que la juventud a veces juega con el filo sin saber que corta. El hombre observa, no juzga, no interrumpe, espera. Cuando los otros se dispersan, él se pone de pie. Se acerca al joven sin dureza, sin prisa. El muchacho lo saluda con cierta incomodidad, como quien no sabe si debe sentirse corregido o simplemente observado. Entonces el hombre mete la mano en su abrigo, saca una pluma blanca y se la ofrece. ¿Ves esto?, dice poniéndola en su mano abierta. Intenta atraparla con el viento. El joven la sostiene, confundido. Mira la pluma, luego al hombre. No entiende del todo, pero tampoco se ríe. Siente, en cambio, que algo pesa en esa simpleza, como si lo estuvieran mirando desde un lugar más profundo que sus palabras. ¿Qué quiere decir? El hombre solo sonríe. No explica, no predica. Y el joven, sin saber bien por qué, guarda la pluma en su bolsillo. Se va en silencio, con una inquietud nueva que no sabe nombrar. Una semilla invisible ha sido plantada. En ese gesto, en esa pausa, algo vuelve a nacer. No en él solo, sino en la historia que sigue repitiéndose en otros. Como si el alma del sabio no se hubiera ido del todo. Como si su voz, o algo más hondo que su voz, se hubiera quedado a vivir en ese banco, en ese viento, en ese hombre que aprendió a hablar solo después de aprender a callar. La fe no siempre necesita sermones. A veces una pluma basta. Nadie escribió su historia. No hubo biografías, ni placas, ni estatuas en su nombre. El hombre que un día entendió el peso de sus palabras, terminó sus días como vivió los últimos años. En silencio, caminando despacio por las calles del pueblo, saludando con una mirada limpia, atento a los murmullos del viento. Pero su historia vivía. Estaba en cada conversación que se detenía justo antes de caer en el juicio. En cada vecino que, al escuchar un rumor, preguntaba con calma, ¿y vos cómo sabés eso? En cada madre que enseñaba a su hijo que las palabras son como semillas. Lo que siembras, eso cosecharás. Vivía en los silencios sabios, en esos instantes donde alguien elegía callar no por cobardía, sino por compasión. Porque entendía que no todo lo verdadero es necesario decirlo, y que no todo lo que se dice construye. Los niños crecieron oyendo frases como, no repitas lo que no viste, cuida lo que decís, que después no vuelve, pensá si tus palabras alimentan o lastiman. Nadie decía de dónde venían esas enseñanzas, pero en el fondo todos sabían que había una raíz, un origen sin nombre. Un hombre que había aprendido con lágrimas lo que otros solo intuían. Algunos contaban, muy de vez en cuando, que él había soltado un día una almohada entera de plumas desde una colina, y que luego pasó años tratando de recogerlas. Para muchos era apenas una fábula, para otros un misterio, pero para unos pocos era verdad, y eso bastaba. En la iglesia, cada tanto alguien dejaba una pluma blanca sobre el altar. No como adorno, sino como acto, como oración silenciosa, como recuerdo de que el arrepentimiento verdadero no se grita, se vive. El hombre envejeció en paz. No buscó redención en grandes actos, sino en gestos cotidianos. Una palabra justa, un consejo oportuno, una disculpa ofrecida a tiempo. Nunca volvió a hablar del sabio.
Pero quienes lo conocieron sabían que aún lo llevaba en el corazón, como se lleva una brújula, sin ostentación, pero siempre presente. Cuando murió, no hubo multitudes. Solo algunos vecinos, un cielo limpio y una pluma que flotó brevemente en el aire antes de posarse sobre su tumba. Y así, en un pueblo cualquiera del mundo, una vida transformada por el viento seguía enseñando, sin palabras, que lo que decimos puede salvar o puede destruir. Todo depende de si usamos nuestras palabras como puñales o como oraciones. El poder sagrado de la palabra y el valor de la responsabilidad, iluminados por una fe que transforma la culpa en propósito.